De ayer el Tribunal Disciplinario de CONCACAF dio a conocer de que castigaba precisamente por incumplimiento de las reglas a la selección del fútbol nicaragüense. Esto por alineación indebida, no sé si tengo bien el dato, en 6 partidos, si no me equivoco, de 8 partidos de Richard Rodríguez, el defensor que habían sido nacionalizado nicaragüense. También este es el comunicado de prensa, si usted tiene un dispositivo móvil, que enviaba a la Federación Nicaragüense, que había recibido comunicación oficial por parte de CONCACAF sobre las sanciones del Comité Disciplinario por posible alineación indebida de un jugador de nuestra selección nacional en partidos oficiales en la Liga de Naciones del 2019 y la última edición. Por tal motivo ha tomado la decisión de excluir a Nicaragua en Copa Oro 2023 y ordenar el descenso inmediato a la Liga B de la Liga de Naciones. En los últimos días, la Federación de Fútbol de Nicaragua recibió por parte de CONCACAF esa comunicación de esa posible alineación indebida. La Federación presentará su posición ante el caso. Se remitieron las pruebas necesarias para demostrar que en dicho escenario no se ha violentado ninguno de los artículos establecidos en los códigos disciplinarios y reglamentos de la CONCACAF y la FIFA. También la Federación de Nicaragua se va a pegar al reglamento establecido por entes rectores del fútbol y va a tratar de accionar todas las vías legales correspondientes para apelar esas sanciones. Nicaragua dice un lugar deportivamente en la cancha y por ello no puede existir una sanción y tiene derecho a participar en una competencia que se obtuvo legítimamente y que les corresponde por los objetivos logrados. También estará presentando de forma inmediata la apelación correspondiente, por lo que hacen un llamado a CONCACAF para que, tal y como establece el reglamento, se reúna de manera inmediata su comité de apelaciones para la debida revisión del caso. Mientras tanto, el cuerpo técnico, jugadores de la selección nacional están siendo informados de toda esta situación en la concentración de Nicaragua para sus próximos partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay. Ante esa situación, el comunicado también de la CONCACAF mencionaba quien tomará el lugar de esta selección en la Liga A será la selección de Trinidad y Tobago masculina. Propelmer. Bueno, digamos en este caso una lástima por Nicaragua, porque seguro dieron por descontado que el proceso para poder contar con ese jugador se había realizado de manera regular. Pero bueno, eso es una cuestión, por ejemplo, si recuerdan, bastante similar como al tema de Michel Salgado, para que el radioescucha tenga una idea, ¿verdad? En el sentido de que es un jugador que inicialmente se entendía por la administración anterior que había iniciado un proceso de tal forma que pudiese obtener el pasaporte y luego poder participar en partidos, en este caso amistosos, si recuerdan, participó de la convocatoria del partido contra Perú, que de hecho ha sido la primera y luego no ha sido convocado, entenderemos por la situación que derivó en cuestiones disciplinarias, ¿verdad? Ese es el punto, que fue un partido que no podía jugar y encima salió, en vez de salir favorecido, salió con una sanción de 6 meses, si no me equivoco, por la cuestión disciplinaria. Creo que él fue acordémonos que hubieron advertencias, sí, y sanciones económicas, me parece, y luego el tema de suspensión por ser convocados, que la mayor creo que la recibió Darwin Serén, que la terminó pagando ahí por enero o febrero, y que luego era el tema de discusión si podía enseguida ser convocado. Pues más o menos por ahí va la cosa de Nicaragua, ¿verdad? El asumir que los procesos administrativos para poder tener a un jugador, en este caso me parece que es de origen uruguayo, sí, es uruguayo, que pudiese ser elegible para su selección. Profe, a eso voy. Richard es nacido en Uruguay, como usted lo comenta, en Toledo en el 92. Él había obtenido la nacionalidad nicaragüense, pero el comité precisamente dice de que todavía no es elegible. ¿Por qué no es elegible? ¿Cuánto tiene que ser el periodo para que un jugador pueda ser elegible con la selección? De acuerdo, así, de manera general, los aspectos es: número uno, tiene que haber estado en los últimos 5 años ininterrumpido jugando en la liga de ese país y dentro de eso tener pues la parte de la nacionalización o naturalización, dependiendo
de cómo se quiera dar. En este caso creo que sería nacionalización, Sí. porque viene como consecuencia de que él es uruguayo y hace la gestión, ¿verdad? Para luego presentar toda la documentación y tener el aval para ser elegible. Es que ahí es donde a mí me genera, digamos, la parte disruptiva, que uno no entiende cómo es que te podés aventurar a incluir a un jugador sin haber hecho las consultas, porque más allá de que te puedas el librito en el cual están establecidas las normas, a pesar de eso, pues tenés que, para salvaguarda precisamente de evitar situaciones en esta, malos entendidos, alguna situación que no esté clara, hacer la consulta a las autoridades competentes, en ese caso a CONCACAF y FIFA, sobre el estatus del jugador y sobre qué posibilidades tiene de ser partícipe de partidos amistosos, de partidos oficiales, para evitar situaciones en ese caso como la que está viviendo Nicaragua, ¿verdad? A mí eso es lo que me parece que se peca de inocencia en ese sentido. Profe, ¿quién es el encargado de velar precisamente por ese tipo de documentación, de reglas que tienen que tener todos los jugadores? Porque fue la misma selección de Trinidad quien hace el reclamo y menciona ahí que el jugador no ha cumplido los requisitos de vivir 5 años en Nicaragua. En este caso, digamos, el director deportivo de una selección, o el departamento que está alrededor del director deportivo, que están las personas encargadas de hacer la parte administrativa, enlaces, documentación, como por ejemplo dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol hay una persona, por ejemplo, que es la encargada de ver si los oficiales, en este caso miembros del comité ejecutivo, otras personas van a una misión oficial, árbitros, selecciones, si tienen toda la documentación en regla, por ejemplo la necesidad de una visa, sí. Entonces luego pues viene el proceso de esos casos particulares, ¿verdad? Que es una persona nacionalizada y que crees que forme parte de tu selección. Pues aquí es un conjunto de la parte administrativa, el departamento jurídico, de revisar todas las normas, si cumple con todos los requisitos, hacer los procesos de solicitudes, de consultas, de tal forma de finalmente tener una resolución en ese sentido y que el director deportivo pueda tener, digamos, el expediente y decir, bueno, este jugador es elegible, lo podemos convocar en conjunto con el entrenador. O a la inversa, si se quiere ver en el sentido de que el entrenador es el interesado, pues habla con el director deportivo sobre un jugador y iniciar el proceso de revisión, cómo está su situación en temas de la estadía en el país, en la liga, si han sido ininterrumpidos, si se va a hacer el proceso de nacionalización de tal forma que obtenga el pasaporte, luego hacer las revisiones de la normativa, las consultas para ver si ese jugador es elegible finalmente, por ambos caminos, ¿verdad? Pero al final debe de haber un proceso y pues obviamente Nicaragua parece que algo se saltó, ¿verdad? En ese sentido, o no comunicó toda la información de tal forma que pudiera obtener una respuesta adecuada. Dieron por hecho que posiblemente no iba a pasar inadvertido. De hecho, así fue, ¿verdad? En términos generales, porque las mismas autoridades no fue de que actuaron de oficio sobre esta situación, sino que, como dice Diana, es a raíz de Trinidad y Tobago, ¿verdad? Pues obviamente ya habían revisado el tema de ¿qué pasa si una selección se cae dentro de las ya seleccionadas o de las clasificadas para la Copa Oro? ¿Quién sería la próxima selección, verdad? Pues obviamente por ahí va la situación. Aprovecharon esas circunstancias, revisaron y han puesto la queja que ha dado a una resolución de parte de CONCACAF. Insisto, Nicaragua está en todo el derecho de hacer el proceso de apelación y ojalá lo sepan sustentar y todo lo demás, de tal forma que puedan obtener una resolución, pero difícilmente veo yo que el rumbo pueda cambiar, porque estamos hablando que el caso del Comité Disciplinario de CONCACAF ya resolvió, tampoco es que va a resolver solo porque hay una solicitud y una urgencia, sino que ya revisó todo el proceso y definitivamente encontraron que algo no estaba en orden en ese sentido. Y a tan pocos días de la Copa Oro, que lo que incluye una preparación también para estas selecciones, como es el caso de la selección de Marco Antonio Figueroa, la selección de Nicaragua. Creo que la respuesta
Pero Como interesante. dice el profe, lo que puede pasar. Sí, deberá ser pronta la respuesta de la apelación. Nicaragua lo solicita, pero más allá de que Nicaragua lo solicita, a CONCACAF también le urge tener una resolución final de este caso, porque en el caso de Nicaragua, de hecho, hablan de que han hablado con su cuerpo técnico, con su seleccionado, de tal forma que mantengan la concentración, porque tienen 2 partidos importantes, Uruguay y Paraguay, nada más ni nada menos. O sea, muy buen nivel de partidos amistosos de preparación, porque han interpuesto un recurso, ¿verdad? Pero luego también a CONCACAF le interesa precisamente por eso, ¿verdad? Porque hay que emitir una cuestión de logística, boletos, tanto de venta de boletos como boletos aéreos, estadía y una cantidad de situaciones que hay que arreglar, que obviamente no pueden estar en ese dilema de última hora, ¿verdad? Sobre todo porque está en juego también la imagen de la estructura de CONCACAF y de Copa de Oro como tal, ¿no? La seriedad del caso. Por eso es que a mí me extraña la apelación de Nicaragua, sabiendo que ya hay un fallo prácticamente definitivo. En ese aspecto, el departamento legal, ¿no? de CONCACAF obviamente no iba a tirar una sanción oficial, como dice usted, a la ligera, porque eso es realmente muy serio y hay poco tiempo para el inicio de la Copa de Oro. Entonces parecería que Nicaragua está tirando manotazos de ahogado en una situación que ya lo tiene perdido, pero en todo caso, si encuentra sustentarlo, que yo estoy con usted, creo que es muy difícil que pueda levantar una sanción como esta. Sí, sobre todo porque, profe, si me permite, hay una situación importante. Richard va en el 2018 a Nicaragua para jugar con el Real Estelí. Logró la nacionalidad nicaragüense en el 2019 y debutó con la selección mayor ese año. Ese 2019 era jugador del Deportivo Santaní de Paraguay, donde jugó nada más 6 meses y luego de eso regresó al Real Estelí. Jugó con la camiseta de Nicaragua en 8 partidos, violando la legislación FIFA que dice en el reglamento de aplicación a los estatutos, artículo 17, que se refiere a la adopción de una nueva nacionalidad y que no haya jugado fútbol internacional, conforme a lo estipulado en el artículo 15, apartado 2, que solo va a ser elegible para jugar en el nuevo equipo representativo si cumple con las siguientes condiciones, como dijo el profe: que haya nacido en territorio en cuestión, de los padres biológicos, el jugador ha vivido al menos 5 años continuos después de cumplir 18. Richard ha vivido en Nicaragua por 5 años, pero no consecutivos, como lo repito, porque él fue a Paraguay. Aunque en el caso deportivo había prescrito la violación a la legislación, fue continua, lo que obligó a la CONCACAF a entrar de oficio en el caso, determinando la eliminación de Nicaragua para esta próxima Copa Oro y descendiendo a la Liga A de la Nations League, a la cual también había accedido. Claro, ahí en ese aspecto, ¿no? Para graficar un poquito, si Richard hubiese ido a Paraguay o a Uruguay de vacaciones, un mes es una cosa diferente, pero él fue a trabajar. Obviamente su trabajo duró solo 6 meses, pero podía haber durado 5 años. La idea de él no era ir y venirse. Entonces creo que en ese aspecto es donde CONCACAF sí es puntual en ese apartado para tomar la decisión que tomó finalmente. Profe. Sí, por ejemplo, aquí como decía el productor, podemos hacer una relación, por ejemplo, con el caso de Ecuador, previa a la del Mundial, Colombia, sí. que es una situación muy diferente, porque ahí lo que se discutía era la adopción de falsificación de documentos en relación a el nacimiento del jugador. Sí. Y no en relación a todos estos aspectos de los 5 años y todo lo demás. Creo que era una situación solventada, ¿verdad? Pero ahí, pues obviamente, de repente alguien dirá, es que ahí como era el Mundial no quisieron sacar a una selección porque ya estaba todo armado. No, sino que es un entorno muy diferente, porque ahí el jugador, ahí las autoridades ecuatorianas en este caso ya habían fallado, dando por válido todos los procesos y legitimando que el jugador era de esa nacionalidad. Por lo tanto, no es FIFA quien puede contradecir eso si el mismo país, bajo sus normas, ya lo adopta como tal. Entonces, no aplicaría en ese caso. Este caso tiene que ver específicamente porque es un jugador extranjero que llega a residir a Nicaragua, juega dentro de la primera división, obtiene la nacionalización y dan por sentado que
ya había estado 5 años como nacional en ese caso, pero obviaron el aspecto que debe ser residir 5 años de manera interrumpida. Claro, porque ahí lo que se habla es algo bien extraño, pero tiene que ver, como dicen, ¿no?, con la legislación de cada país, que él llega a Nicaragua en el 2018 y un año después obtiene la nacionalidad. Y eso es algo a la que la FIFA en los últimos años ha atacado mucho, ¿no? Porque se ha visto sobre todo en Asia y en Arabia, que nacionalizaban muchos jugadores, obviamente no por el dinero y lo que ellos le decían, nacionalizaciones express. Entonces esto atentaba con uno de los pilares grandes de FIFA, que tiene que ver con el desarrollo del fútbol en cada país y no tiene nada que ver con el exportar material humano o materia prima en ese aspecto. Sí, definitivamente. Y entonces el caso de Nicaragua es eso, ¿verdad? Creo yo que es una lástima, yo diría, por Nicaragua, porque en términos generales da la percepción de que ha venido haciendo muy bien las cosas. Tanto así, pues, que en la Liga de Naciones, pues, baja de categoría, algo que había obtenido por méritos. La misma clasificación a la Copa Oro, a pesar de que no es nuestra región no es una situación en la que muchos equipos quedan fuera, ¿verdad? Y que se vuelve tan competitiva, pero a pesar de eso, dentro de todas las circunstancias, pues había obtenido tanto la posición en Copa Oro como en Liga de Naciones por méritos, por el buen desempeño, la organización, pero bueno, ¿verdad? Han fallado en eso y ahora difícilmente puedan revertir esta situación. Y este año Richard Rodríguez renunció a la selección nicaragüense tras la no convocatoria a Copa Oro, cuando se presentó la lista por el Fantasma Figueroa, el técnico de la selección de Nicaragua. Richard menciona de que luego de eso no ha tenido ningún acercamiento de parte de la federación y que hizo un punto aparte de la selección porque él actualmente se encuentra en Costa Rica jugando en la Liga de Ascenso. Vamos a hacer una pausa, al regresar continuamos.